Muy Bueno, bien. ¿cómo van? Muy bien. ¿Ustedes? Muy bien. Bueno, Muy bien. estamos acá armando este seminario de financiamiento dentro del marco de FI Week, así que bienvenidos a ustedes y a los que nos están escuchando. Bueno, en primer lugar quería presentar a los que van a estar participando. Matías, Sí. discúlpame, no se te ve a través de la pantalla. A ver, me dice que me tenés que habilitar. Yo ya arrancaba y todavía estamos entre nosotros, ¿o? Pero te escuchábamos perfecto, Matías. Sí. Escuchamos muy Por lo bien. menos, por lo menos algo es algo. Ahí debería aparecer. Qué raro. Por ahora no. Por ahora no. No. Configuración. Matías, le voy a cancelar el video y usted vuelva a abrir. Quizás puede A ser ver, eso. dale. Dale, a ver si es eso. Me parece rarísimo, pero pasa. Bueno, no, seguimos viéndolo así. No, no pasa nada, si quieren arranquen y Espero le cancelo el que. video de última modera sin imagen. Sí, yo lo lamento, no sé qué pasa, por qué pasa esto. No entiendo mucho por qué pasa. Está Bueno, bien, es algo que por ahí no podemos controlar. Gracias. ¿Ya podemos arrancar a participar o Sí, 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 estamos, están al aire. estamos en. Vamos Bueno. al aire. Bueno, disculpen por el video. Bienvenidos a este seminario de financiamiento, como les decía. Van a estar participando Augusto Poltzmann, que es director de portfolio personal, Julio Colman, que es líder de tribu de productos del Banco Superviel, Cristian Burkowski, que es gerente regional de Garantizar SGR, y Fernando Luciani, que es el gerente general del mercado argentino de valores. Bueno, recurrentemente a todas las charlas que estamos teniendo acá en FI Week, el tema de la pandemia es algo que sin dudas caló hondo en esto del financiamiento, como en todos los rubros de la economía, y me parece bueno empezar a contarles o empezar a que ustedes les cuenten cómo fue el tema de la pandemia durante la pandemia, qué piensan de que va a seguir para adelante y bueno, cómo llevaron este momento tan difícil, ¿no? Que a veces parece que termina y vuelve, así que, bueno, no sé, si querés, Fernando, empezar a ver cómo el MAB llevó adelante toda esta parte, y después vamos hablando con cada uno de ustedes para que nos den su opinión. Dale, con todo gusto. Bueno, gracias. Buenos días a todos. A FI Week, como siempre, súper agradecido por el espacio y por ayudarnos en la dura tarea de difusión. Que en esta modalidad virtual, yendo a tu pregunta, es altamente eficiente. Y lo mismo nosotros podemos decir de los esquemas de financiamiento que hoy MAP tiene. Por ahí ya es repetido, pero el producto del ICHEC en particular nació en plena pandemia. El Banco Central de la República Argentina emitió una normativa por casualidad un año y medio antes de que se sepa que existía en el mundo el coronavirus. Y bueno, rápidamente nosotros nos pusimos a trabajar en todo lo necesario para que esa infraestructura esté disponible para las empresas pymes y para los agentes de bolsa lo más rápido que se pueda. Bueno, y el resultado fue que en marzo de hace 2 años atrás nos encontramos con, bueno, este decreto que prohibía la circulación, que la mayoría de las empresas y entidades técnicamente cerradas, es decir, con una persiana abajo,
la imposibilidad de que un cadete circule llevando una factura o un cheque de un lado al otro para gestionar los pagos. Bueno, y entonces la tasa de negociación en MAP, digamos en enero, febrero y hasta marzo del 2020 era más o menos un 7-8% de productos nativamente digitales que correspondían a algunos pagarés y demás que se emitían por mecanismos digitales que tenemos en MAP o en el EPIME de caja de valores. Y lo que nos pasó fue que a partir de marzo, abril de ese año en adelante, la curva fue creciendo casi exponencialmente, no lo tomen los matemáticos literal, digamos, pero una curva muy, muy acelerada, que hizo que, bueno, hoy el 97% de todos los productos que se negocian en MAB sean netamente digitales. Eso incluye a los agentes de bolsa, a las SGRs, a los bancos que gestionan todo el circuito al medio, al propio mercado. Es decir, todo el proceso de financiamiento en el mercado de capitales y en el sistema financiero en general, en los bancos pasa algo parecido, es end-to-end digital. Esto significa que una persona a la mañana envía la mercadería, llega, emite la factura, que es simplemente con un par de clics en AFIP. Contra esa factura se emite el cheque, se remite a la gente, se carga en el EPIME, digamos, todos son con 7-8 clics, te permiten haber en un par de horas hecho el proceso de facturación, el proceso de cobro y el proceso de descuento de ese cheque en el mercado. Seguramente al medio, y eso no me quiero meter ahí en lo de Cristian, pero ese cheque también impactó en una entidad de garantía, fue avalado. Bueno, todo ese proceso mágico creo que es lo positivo que de alguna manera nos dejó este decreto que obligó a cerrar la circulación por una situación muy triste, muy complicada, que fue la de la pandemia, pero que en la eficiencia de los procesos de financiamiento creo que fue positivo. El mercado de capitales, para cerrarte, Mati, en esos tiempos de pandemia funcionó siempre perfecto, jamás hubo un día en el que el MAB no esté abierto o sus agentes no puedan negociar cheques. Entonces, bueno, creo que lo que nos deja esto como mensaje es que siempre hay que tratar de mejorar nuestros procesos, nuestros esquemas, siempre se puede optimizar. No, tenemos que tratar de que no venga un coronavirus para que nos impulse, pero Tal cual. me parece que eso es lo que te mencionaría como positivo. Vi empresas, si te cuento algo que para cerrarte esto, que es Sí. en abril, marzo del año pasado se negociaban cheques de pago diferido a un año de plazo o 300 días a una tasa nominal anual del 7%. Eso es en abril del año pasado. Obviamente es un gráfico de mucho y un par de meses por cuestiones coyunturales, exceso de liquidez, etcétera. Pero hubo empresas que en plena pandemia, con las ventas colapsadas y demás, se financiaron al 7% nominal anual gracias a todo este ecosistema, a los bancos, a las SGR, a los agentes, al mercado. Así que bueno, creo que esas cosas virtuosas por ahí te marcan en concreto la diferencia entre la vida y la muerte de muchas empresas. Es lindo contarlo Perfecto. así de dogmático, pero vi empresas que no lo pudieron hacer porque no tenían la tarea hecha y cerraron. La que se O pudo sea, financiar, transitó. el, Gracias. el mensaje entonces es estar bien preparado para poder y tener este conocimiento del mercado que es muy, muy eficiente para todo para el financiamiento, más allá de los tradicionales. Augusto, vos ves también en tu empresa ese movimiento, durante la pandemia siguió funcionando normalmente, creció las consultas, las operaciones. No, mira, gracias, antes que nada, gracias a todos por la invitación. Sí, coincido con lo que decía Fernando recién. Desde nuestro lado, ustedes saben que nosotros tenemos ya un foco muy, muy marcado en lo digital, en lo online. Nació por Folio siempre así, entonces nos agarró también muy, muy bien preparados tecnológicamente para poder afrontar esa situación
recién mencionaba Fernando, y la verdad que sí, el volumen operado fue gigantesco. No se paró de crecer, el cheque digital ayudó muchísimo, pero yo también sumaría marcaría dos instrumentos que los vimos crecer mucho y que creo que todavía tienen muchísimo más por crecer del lado del financiamiento, para pymes sobre todo, que uno es el pagaré bursátil, que también se negoció muchísimo, sobre todo este último año, y los últimos meses más todavía, pues a diferencia de los cheques, el pagaré bursátil tiene la posibilidad de hacerse dollar link, es decir, un emisor o un inversor puede poner plata o tomar plata en pesos, pero cuyo capital ajusta por tipo de cambio oficial, que en el contexto actual ayuda mucho. Hay una situación particular hoy en las empresas, en muchas empresas que están con excedentes de pesos porque tienen que acceder al MULC y no pueden estar comprando dólares de alguna manera. Entonces, ese excedente de pesos lo han volcado al mercado de capitales a través de este instrumento, cantidades muy grandes. Entonces, hay del otro lado emisores que están financiándose con este tipo de instrumentos, que es una especie de mutuo, pero muy eficiente desde el lado del mercado de capitales, muy fácil de emitir y positivamente muy beneficioso para todos. Entonces, vimos crecer muchísimo el volumen de estas transacciones. Si uno mira el volumen operado de pagaré bursátil, que es una herramienta que hace 2 años no existía y hoy ya es de uso corriente para todas las compañías, el crecimiento fue exponencial. Entonces, a mí me gustaría resaltar eso también como mecanismo de financiamiento que cualquier empresa pyme también puede utilizar, puede utilizar algunas garantías. Hemos visto en los últimos días varias pymes usando esta herramienta para financiarse. Y la otra herramienta que yo quisiera mencionar también, que lentamente se va utilizando cada vez más, y yo creo que hay que prestarle mucha atención porque en Latinoamérica se usa muchísimo, es la factura de crédito electrónica, la negociación de facturas de crédito electrónicas, que es una herramienta nueva también, que quizás nació con algunos inconvenientes por falta de conocimiento del mercado, de los participantes, de la caja, pero ya se fueron solucionando muchos problemas y el volumen también de operado de facturas es muy significativo, y para una pyme poder negociar una factura de crédito por ejemplo, algún cliente de primera línea que tenga el otro lado y que no le afecte su línea de crédito bancaria y que sea instantáneo el financiamiento y a tasas muy competitivas, yo creo que también es una herramienta que hay que destacar y que creo que en los próximos años va a crecer muy significativamente, hay que prestarle mucha atención. Perfecto. Bueno, y el pagaré, como te decías, el pagaré bursátil, esa herramienta tan importante, que se puede negociar en el MAP, tanto las grandes empresas como las pymes, ¿es así? Totalmente, sí. O sea, Ahí es muy para una dinámico, pyme, muy simple. la ventaja que tiene es que la emisión es como emitir un cheque, es darlo de alta en mi pyme, en el sistema, se sube al mercado y se negocia en 5 minutos. La verdad que es una herramienta muy sencilla, todo digital también, no hace falta firmar un solo papel ni trasladar ningún papel, así que desde ese punto de vista es muy eficiente y pueden ser inversores o tomadores de fondos cualquier tipo de compañías. Quizás a una pyme el inversor le exige alguna garantía adicional, pero hemos visto una compañía, no vale la pena dar nombres ahora, pero hay una compañía que ha venido tomando sistemáticamente en las últimas semanas, una pyme, que ha tomado sistemáticamente plata mediante este instrumento en las últimas semanas por montos muy relevantes. En algunos casos los usan incluso para reemplazar un tipo de financiamiento bancario, porque resulta más barato también, ¿no? Y los plazos son más modificables, es más práctico desde el punto de vista del emisor, porque puede hacer calzar flujo de fondos con distintos pagarés en distintas fechas, por distintos montos. Es muy práctico, así que yo animaría a todos los que estén del otro lado a interiorizarse en esa herramienta también. Bueno, y también una de las variables de este pagaré es los pagarés avalados por SGR. Bueno, ahí está Cristian, que me va a ayudar un poco y va a poder explicarnos que empecemos por esto. Después te voy a preguntar por la mora en la pandemia y alguna cosita un poquito más picante, pero Dale, bueno, arranquemos Matías. para ver cómo avalarían un pagaré y cómo lo pueden utilizar las pymes. Como mencionaba Augusto, la verdad es que, y primero Fernando también, todas las herramientas que el mercado hoy ofrece a lo que es el segmento de pequeña y mediana empresa tienen un grado de digitalización, de
de comodidad, de practicidad, que se ve reflejado también en la disminución del costo transaccional de toda esta operatoria y en el incremento en los niveles de seguridad. Cuando Fernando decía, bueno, la pandemia no permitió que el cadete o el motoquero vaya y venga con cheques y bolsines del interior y un montón de cuestiones, creo que ha generado un beneficio. Nosotros fortalecimos esta herramienta trabajando en la disminución del costo, propiamente dicho, de lo que es eCheck en su momento, como para alentar el uso de la herramienta. Y en el tema de pagaré, justamente, al igual que el cheque, es un instrumento que avalamos, como bien decía Augusto, la ventaja por ahí de pagaré es que podés calzar vencimientos y podés ir más allá de los 307 días, y lo que es Dollar Link, que es una herramienta, bueno, también así la obligación negociable de régimen simplificado, la ENPYME, ayer creo que fue, no PYME, pero una empresa que emitió obligaciones negociables a tasa cero en dólares. Entonces esto habla de, en Dollar Link, que es el tipo de cambio, habla de que el inversor también busca el resguardo del tipo de cambio independientemente del costo, y esto resulta beneficioso para el tomador. El pagar es una herramienta que tiene muchísimo para crecer, al igual que las obligaciones negociables, y al igual que el eCheck. Creo que, bueno, como bien decía Fernando, fue producto de la coincidencia que el producto estaba listo, fue producto de que el mercado, las SGRs y los bancos aceleramos todos los procesos para que pudiésemos salir rápidamente a generar una demanda, porque no estaba la demanda, y hoy, gracias a Dios, estamos en un momento donde todos estos productos, los 3 productos, te diría yo, cheque, pagaré y obligaciones negociables, se encuentran en un proceso de crecimiento en la demanda. Como todo producto nuevo, y acá también meto lo que es factura de crédito electrónico, tenemos que trabajar mucho en la difusión y en el asesoramiento al PYME. Recordemos que en muchos casos hay empresas con muy buenos niveles de facturación, pero que no tienen una estructura financiera, administrativa que les permite. Entonces, un poco nuestra obligación creo que es hacer esta doble función de generar negocios, pero además brindar el asesoramiento, la educación necesaria como para que estos productos crezcan, ¿verdad? El aval es, básicamente, se hace una calificación, y mediante la calificación se negocia el instrumento como si se negocia cualquier otro instrumento digital en el mercado. No hay mucho misterio en esta cuestión, y es realmente simple todo el proceso de calificación en una SGR. Requerimos el certificado PYME como condición inicial, y después, con un par de documentación y de información que tanto sociedades como personas físicas tienen, simples y en formatos digitales, avalamos con un proceso de calificación. Perfecto, clarísimo, Cristian. Bueno, Julio, desde el banco Superviel, contanos un poquito cuáles son las herramientas que están manejando, qué instrumentos se hicieron más fuertes en esta pandemia, cómo ven para adelante el país en cuanto al financiamiento, algunos instrumentos nuevos. Bueno, me tiraste un montón de preguntas, ¿eh? Bueno. Primero, saludo a todos. La verdad que celebro el espacio. Me parece que lo que falta es difusión de estas herramientas, todo lo que contaba Fernando, Cristian, Augusto. A veces tenés charlas con determinados clientes que no saben o no tienen toda la información para poder acceder a las herramientas, así que me parece muy bueno el espacio para eso. Desde el punto de vista del banco, está claro que trabajamos en los productos de financiamiento de capital de trabajo, que en algún punto fue lo que estuvieron comentando los chicos, descuento de eCheck, descuento de factura, préstamos financieros, todo lo que anda desde el punto de vista de menor a 12 meses, y también se potenció, sobre todo a partir de la línea de inversión productiva, la inversión a largo plazo, digamos, ¿no? Entonces, hoy para una pyme acceder a un préstamo a 48 meses con una vida promedio de 24 meses a una tasa del 30% anual, sabiendo la inflación que tenemos a nivel país,
es súper atractivo cuando vos tenés que reemplazar un equipo, ya sea a través de un leasing, a través de un préstamo. Esos vehículos de largo plazo creo que son muy atractivos cuando uno ve la tasa real versus el efecto inflación, ¿no? Y mucho, vuelvo al tema de la información, a veces lo que termina pasando es que el cliente desconoce cómo acceder o cómo hacerlo o piensa en otro tipo de situación, ¿no? En cuanto a lo que pasó en la pandemia, claramente la pandemia terminó acelerando los procesos de transformación adentro del banco. El banco, previo a la pandemia, ya había iniciado un proceso de un nuevo modelo operativo con células ágiles, un poco lo mencionaban antes, el end-to-end y demás dentro de cada equipo. Eso nos permitió ir a una velocidad muy por encima que si nos hubiese agarrado el mismo proceso en una estructura tradicional. A modo de ejemplo, fuimos uno de los 3 bancos primeros en salir a descontar e-check, ¿no? Entonces, eso nos dejó muy bien preparados para el negocio. Hoy más del 60% de lo que se está descontando a nivel documentos es e-check. O sea, estábamos hablando que en marzo del 2020 era cercano a 0 y ahora es el 60% del negocio. Entonces, la adopción que tiene e-check, la difusión y la facilidad, porque en definitiva tenemos un instrumento que lo podemos resolver a nivel digital, donde el cliente no solo aprendió a resolver sus temas de la empresa, sino que antes lo hizo a nivel personal. O sea, esto que comentaban de no podía salir y no podía hacer determinadas actividades, terminó resolviendo sus temas personales online y el banco le terminó facilitando lo mismo desde el lado de su empresa, de su pyme. Entonces, a modo de ejemplo, nosotros ahora, luego de todo este proceso que estamos viviendo, estamos en diciembre, ahora en un mes, vamos a tener un Customer Journey, o sea, un viaje de cliente donde el cliente va a poder contratar un préstamo online, ¿sí? También estamos entrando en una lista donde hay muy pocos bancos que están ofreciendo a una pyme contratar un préstamo financiero del plazo que sea por online banking, ¿no? Entonces, en ese camino lo mismo va a terminar pasando con factura de crédito electrónica. El banco está muy avanzado en lo que es emisión y estamos pasando ya a darle un lugar en nuestro backlog para el primer Q del año próximo, para poder tener la opción de descontar ese documento a nivel digital. Lo mismo cuando estaban hablando del tema de cheques garantizados, bueno, también estamos pensando en algo sobre eso. Entonces, yo diría que hay hoy muchas opciones de financiamiento a tasas muy convenientes, sobre todo para pymes, o todos los que estén bajo el paraguas Mi Pyme. Y la pandemia terminó siendo un vehículo que a través de algo regulatorio del central, el cliente puede acceder a vehículos tanto de capital de trabajo, como dije al principio, y de largo plazo. Un poco yo creo que es un poco lo que estaba comentando antes. La pandemia terminó de acelerar nuestros procesos, nuestros enfoques, y claramente lo que queremos hacer ahora es terminar de desarrollar esos viajes del cliente a nivel digital en todos los productos de financiamiento para que el cliente viva una experiencia y que una experiencia digital, perdón, y que si necesita asesoramiento esté el oficial y esté toda nuestra red y todos nuestros especialistas para ayudarlo a, por ejemplo, no sé, simula un leasing por web. Eso es a donde queremos ir, ¿no? Que simule el leasing que quiera tomar del vehículo, del plazo, bla, 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 y que en todo caso, si tiene una duda para poder concretar la operación, pueda ser asesorado por nuestro equipo. Es a donde nosotros estamos yendo. Fantástico.
Fantástico. Y en cuanto a lo sectorial, ¿cuál es el sector que más empujó la parte de financiamiento en el banco? Bueno, ¿cómo ves el dividido en los distintos sectores? Yo creo, digamos, hay distintas, yo creo que a nivel económico uno puede ver una determinada evolución, claramente sectores beneficiados por la pandemia, ¿no? Todo lo que fue, digamos, todas aquellas actividades que pudieron seguir su curso normal a pesar de las restricciones, son un sector que tuvieron claramente una ventaja por sobre el resto. Claramente hay gran parte de las pymes que hubo una destrucción a nivel en cantidad de empresas, porque digamos, hay negocios que tuvieron que cerrar porque no pudieron vender y demás, pero yo lo vincularía a todas aquellas actividades que pudieron continuar con su rubro o potenciar su negocio a través de la venta online. Creo que es un rubro que claramente tuvo su impacto. Fenómeno, fenómeno. Bueno, Cristian, lo mismo te pregunto a vos en cuanto a la mora y las empresas de distintos sectores que han tenido problemas, porque evidentemente esto es algo que pegó en general. ¿Cómo los acompañaron? ¿Cómo piensan? ¿Cómo fue la situación puntual de cada? Me imagino que muchas empresas son distintas todas, pero deben haber Todas. bajado una línea particular, ¿no? Mira, la verdad es que con el estallido de la pandemia y las decisiones de precautorias y de disminución de circulación y todas estas cuestiones, a priori consideramos que íbamos a tener un escenario bastante más complejo de que realmente se dio, por varias causas. Creo que hubo sectores en los que Ahí se trabó un poco. Bueno, después seguimos con Cristian en eso. Así nos explica específicamente. Para Augusto y para Fernando, no sé si también tenía, bueno, quería preguntarles qué pasa, qué cosas le pueden pedir al regulador que mejore la CNB o CEPIME, a ver qué pueda cambiar como para que este mercado tome otro impulso, tome más impulso del que ya tiene. Bueno, ahí tomo la palabra un segundo, Fernando. Ya, hay claramente un tema que podría ayudar mucho para acelerar los tiempos, es en la CNB, la pandemia hizo más lentos los trámites, cualquier obligación negociable que uno quería emitir con el trámite simplificado para una pyme antes de la pandemia, los tiempos eran en un mes y medio podía sacar la emisión. Hoy, la verdad que la pandemia para las emisiones trajo algún retraso, porque los tiempos no son los mismos, las respuestas no son las mismas. Ahí habría que tratar de volver a ayornar los plazos y avanzar más rápido con todas las emisiones que requieren de autorización de oferta pública por parte del regulador. Por suerte, como decíamos antes, el pagaré no lo requiere. Otra de las ventajas del pagaré es que no requiere autorización de oferta pública por parte de la Comisión Nacional de Valores, con lo cual ese problema no está, pero sí está para las obligaciones negociables, digamos que hoy la velocidad es un tema clave. Digamos, el mercado es muy, muy cambiante en Argentina, se dan ventanas de financiamiento, ventanas de algún tipo de financiamiento en particular que es bueno poder aprovechar en tiempo y forma. Bueno, ahí la verdad que el regulador sería importante que acompañe con mejores tiempos. Y yo diría, por el lado de la CEPIME, se dio un tema muy particular, que cuando arrancó la pandemia y con la crisis 2018-2019, hubo muchas sociedades de garantía recíproca que perdieron, si querés, socios protectores, había gente saliendo de las SGR, pues en ese momento había mucho cupo para que entren nuevos inversores a las SGR, socios protectores, y así poder seguir financiando a más pymes. Eso hoy se dio vuelta, hoy hay un montón de inversores que han vuelto a entrar como socios protectores en las SGRs, y están todas las SGR al límite, no están pudiendo tomar más plata y tampoco por eso están pudiendo prestar más plata, que creo que ahí tenemos una limitación. Las SGR
que funcionan muy bien si tuvieran la capacidad de tener patrimonios más grandes, fondos más grandes, podrían prestar más plata, podrían prestar a más pymes, y eso hoy empieza a ser un cuello de botella. Nosotros estamos viendo de los dos lados, ¿no? Con inversores que quieren hacer aportes a SGRs y uno no ve cupos, entonces no están pudiendo hacer esa inversión, y la contracara de eso es que las pymes tienen menor capacidad prestable, porque vos sabés que las SGR, perdón, pueden avalar hasta una cantidad de veces su patrimonio, y si no pueden aumentar su patrimonio, pues la Secretaría PYME no las autoriza, es como que estamos poniendo un corsé al crecimiento del sistema que sería bueno revisar. Con la inflación que estamos teniendo, los montos son nominales en pesos, entonces ahí hay como una especie de traba que habría que ir monitoreando para que el sistema no se agote demasiado rápido y pueda seguir su evolución y su crecimiento, que creo que tiene muchísimo, como decíamos antes, todavía para crecer. El mercado de valores argentino es una herramienta de financiamiento que quizás todavía no está bien difundida entre todas las pymes, sobre todo. Es una herramienta que no se conoce del todo, hay que hacer un trabajo todavía muy grande ahí en responsabilidad de todos, ¿no? Pero no se conoce tanto. Nosotros siempre decimos a nuestros clientes que hay que estar preparado para todo, tenés que estar preparado para poder tomar una línea de crédito en el banco cuando la tasa del banco sea la mejor, cuando el banco te dé las mejores condiciones, y si no es el caso del banco y hay un mercado paralelo, hay un mercado que también funciona y también da financiamiento en Argentina, que es el mercado de valores. Y ahí estamos los ALICs, están las sociedades de garantía recíproca, están, digamos, todos los participantes del mercado de valores que son una herramienta igualmente válida que los bancos, y hay que estar preparado para participar en los dos mercados, comparar tasas, poder comparar plazos, condiciones, y una pyme tiene que estar lista para tomar el crédito en el mercado que más le convenga en el momento que esté disponible. Y ahí es digamos, un trabajo de todos, como decíamos antes, poder difundirlo. Es un poco la Claro. mirada. Perfecto, o sea, vos lo que decís que no son excluyentes tampoco, o sea, aquella pyme que se acerca a una SGR, en algún momento, consiguiendo el aval, puede usarlo para financiar un crédito en el banco, para tomar un crédito en el banco avalado, o para financiarse en el mercado de capitales de acuerdo a la tasa que esté en ese momento más conveniente. Es así, Excelente. totalmente. Perfecto. Bueno, Fernando, te hago una pregunta. ¿Tienen algún instrumento nuevo, alguna cosa que para el año que viene, que para estos momentos, que lo tengan pensado como para desarrollar en el mercado? A ver, nuevo como esa cosa de la novedad absoluta, no, porque comparto, no, a ver, no es que no tengamos, de hecho tenemos un equipo que siempre está generando cosas, pero la verdad que a mí me parece que el mercado necesita madurar, en línea con lo que decía tanto Augusto como Julio, madurar en los productos existentes, digamos, no diversificar así a tontas y a locas en un montón de cosas que por el hecho de decir novedad uno trata de utilizarlos, porque después eso conspira contra la eficiencia en los esquemas de financiamiento, contra la eficiencia en la liquidez, contra la eficiencia en la formación de tasas. Todas esas cosas por ahí luego pueden ser fuente de un dark pool en vez de una tasa de referencia transparente. Entonces, nosotros en particular estamos muy enfocados en lograr que de las 25.000 pymes que hoy se negocian en MAB, que son clientes de todos los agentes y bancos del país que se vinculan con MAB, podamos pasar a 100.000, que es, creo que, un objetivo muy, digamos, posible. Y que esas 100.000 pymes utilicen frecuentemente como principio los dos productos que culturalmente son los más aceptados por las pymes. Nosotros hicimos una encuesta hace un par de meses o ya casi un año que trata de analizar esto, los productos, el conocimiento de los productos, pero en la realidad de la pyme que tiene 10, 15 trabajadores y demás. La verdad que lo que primero te mencionan es la cuenta corriente bancaria y luego como herramienta de financiamiento, ¿no? Que es algo hasta difícil de ver, la cuenta como un esquema de financiamiento, pero bueno, en Argentina funciona así, algo que sería un instrumento de gestión de pagos sirve como para financiarse. Quizás no es lo más eficiente, si vos vas
hablar con Julio de Superbill para decir cómo me financio, te va a ofrecer otro producto antes que la cuenta corriente por naturaleza. Entonces, bueno, pero eso dicen, o sea, de todas las pymes argentinas, que serán 600, 700 o 800.000, según qué característica uno tome, la mayoría pone primero la cuenta corriente y después al cheque y al pagaré. Que bueno, que ya sí son instrumentos más genuinos de financiamiento y que permiten atacar el tema del working capital como un elemento a financiar central. Y yendo por ahí a tu pregunta, me parece que la mejora continua de estos productos es una innovación en sí misma, Matías. Entonces, yo creo que para el año que viene, el pagaré va a ser el producto estrella y que vamos a ver que se empieza a utilizar fuerte tanto por entidades financieras como agentes, como pymes, que lo van a abrazar por dos grandes razones. Primero, porque el pagaré ya no solo financia el capital de trabajo, sino que permite planificar algún financiamiento de inversiones. Esto de pensar que con la emisión de un pagaré yo puedo financiarme a 3 años vista, que en Argentina es un plazo largo, bueno, ya me permite planificar alguna inversión. Después hay otra cosa muy importante, además del dólar link, que bueno, nosotros, en realidad la CNB aprobó que pueda hacer dólar link comunicación 3500, no solo Banco Nación, entonces eso también arbitra mejor el mercado, pero hay otra cosa que quizás no se conoce mucho, que es la posibilidad que hoy el pagaré puede ser un pagaré de terceros el que se descuente. Hasta hace un tiempo atrás, las normas permitían únicamente negociar pagarés propios, es decir, una pyme que emite su pagaré y lo descuenta. Actualmente, con un trabajo fuerte que hicimos con CNB, logramos que se permita que una empresa pueda negociar un pagaré, pero que le ha dado otra. Esto, el que está en la actividad comercial pura, lo tiene clarísimo de que hay un montón de financiamiento doméstico a través de la emisión de pagarés. Empresas constructoras, maquinaria agrícola, maquinaria en general. Hay un montón de compras que, el típico caso es yo compro una cosechadora que vale $1 millón y el productor agropecuario firma 10 pagarés de $100.000. Esos pagarés quedan en un cajón de la concesionaria y cada vez que el productor trae los $100.000 o la soja equivalente, se devuelve el pagaré, se rompe, lo que sea. Conceptualmente, ¿qué hay ahí? Hay crédito inmovilizado. Hay un crédito que un banco, un agente, un mercado lo podría comprar, porque ese es crédito de una concesionaria, a lo mejor de maquinaria agrícola de primer nivel, de un productor agropecuario que tiene un patrimonio importante. Entonces, bueno, a partir ahora de que esa concesionaria podría, por ejemplo, endosar ese pagaré y venderlo en el mercado, creemos que puede haber ahí un flujo mayor que dinamice el crédito. Bueno, entonces, ese producto pagaré, yo cuento un ejemplo que se me ocurre en este caso, ¿no? Pero ese pagaré asociado a el mayor plazo, a la simplicidad en la ¿cómo es? En la ejecución, en la implementación. el proceso. Sí. Claro, exacto, Mati, en la implementación, gracias. Y alguna incipiente recuperación que se pueda ver el año que viene, donde las empresas no solo tengan que financiar capital de trabajo, sino inversiones, me parece que va a convertir a este producto en una herramienta muy, muy poderosa. Bueno, perfecto, sí, clarísimo, Fer, espectacular. Eso sería con miras al futuro. ¿Volviste, Cristian, ahí después de algún problema técnico? Sí, sí, querías sí. hacer ya medio sobre la hora, querías repetir un poquito lo que estabas hablando de la mora y de cómo estaban encarando eso. No, mira, básicamente lo que te decía, el comportamiento y también un poco por las directrices de BCRA con respecto al tema del posponer vencimientos, el nivel de mora no impactó de manera tan grave como presumíamos. Al contrario, creo que hubo mucha empresa que se pudo reconvertir y que ha trabajado de manera muy ordenada y muy coherente en la planificación financiera,
con líneas o con herramientas como las de mercado de capital que les permitieron continuar con la cadena de financiamiento. Me parece que esto fue fundamental, y un poco lo que decía Fernando, que mucho del financiamiento fue destinado al principio, sobre todo de pandemia, a lo que era capital de trabajo. Las herramientas existentes y la banca pública también, vamos a decir, saliendo a dar un espaldarazo y a apoyar para que no se corte esta cadena de financiamiento. Hoy estamos con un nivel de mora, el sistema en general, un poco por sobre el 6%, nosotros estamos un poco por debajo de esa media, y con niveles de crecimiento muy fuertes. Matías, simplemente y para terminar, como dos números indicativos, en el 2019 se asistieron a 4.800 pymes, y en el 2020 estamos asistiendo a un número de más de 10.500 pymes. Es decir, el crecimiento en cantidad de empresas es realmente muy fuerte, y obviamente se traslada a los montos de asistencia. Comparto lo que decía Fernando con las herramientas para el año que viene. Creo que todo lo que sea herramienta para financiamiento de inversiones, pagaré y obligación negociable, me parece que pueden tener una perspectiva de crecimiento muy, muy fuerte para el año venidero. Bueno, perfecto. Julio, contanos un poquito desde el banco. Hablamos bastante del mercado, de las sociedades de bolsa y las SGR desde el banco. ¿De qué forma pueden, qué tipo de líneas tienen en leasing, en líneas tradicionales, y de qué forma pueden aprovechar las pymes el aval de una SGR para poder llevarlo al banco y conseguir mejores tasas o mejores condiciones? En cuanto a líneas líneas de corto, para todo lo que es mundo CEPYME o MIPYME, la verdad que las tasas son también muy, muy atractivas. Estamos hablando de un préstamo hasta 12 meses al 35%, de nuevo, si uno lo compara con una inflación del 50 o aprox, sigue siendo muy atractivo. El mercado de descuento de cheques es un mercado que está muy competido, hay precios muy convenientes. Estamos hablando de, a nivel tasa, ¿no? Estamos hablando de una tasa que puede estar oscilando en el 28%, y digo oscilando porque es un mercado que los bancos competimos mucho por ese negocio. Entonces eso genera una dinámica donde la tasa tiene su fluctuación, no así cuando vas al mundo más de plazos más largos, como les decía, hasta 12 meses 30%, y cuando te vas a vehículos de financiamiento de proyectos de inversión, como estaba comentando antes, leasing o un préstamo financiero, tenés herramientas súper atractivas, al 30% nominal anual, con una vida promedio de 24 meses. Esas son las herramientas o instrumentos que dispone la línea de inversión productiva. Hay algo muy interesante que estaba comentando Fernando, y también lo dijo Cristian, respecto a el mercado, ¿no? Yo creo que la potencialidad de la plaza, en general, cuando vos la ves, está en un mínimo, porque tiene que ver mucho con el acceso de las pymes a las líneas de crédito, ya sea líneas de crédito bancarias o no, pero digo, es un mercado que le falta mucho todavía para desarrollarse, y que esa persona que firma los pagarés y después la concesionaria o quien sea lo guarda en un cajón, pase al sistema, digamos, ¿no? Eso mismo pasa con el banco, ¿no? Si el cliente usa el acuerdo de cuenta corriente para financiar algo más estructural que debiera estar en un instrumento de largo plazo, eso se llama información, y eso se llama, en todo lo que dije al principio, que todos nosotros, todos los que estamos acá, tenemos que trabajar, que es en el cliente acceda a información y que tome mejores decisiones cuando estamos hablando de financiamiento, ¿no? Entonces, desde ese lado yo creo que nosotros venimos trabajando mucho sobre ese punto, en comunicación, en entender que nosotros estamos en un proceso donde el cliente tiene que
acceder a la mejor decisión. Y eso significa disponibilizar el abanico de todos los instrumentos. Hay algo que es sustancial para nosotros y está bueno poder compartirlo. A nuestra cartera de clientes, más que duplicamos la cartera calificada, ¿sí? O sea, le disponibilizamos, aún en este contexto, donde uno puede decir volatilidad, incertidumbre y todo lo demás, la verdad que el banco tiene un compromiso con las pymes y eso se refleja en el acompañamiento crediticio, ¿no? Entonces, estamos hablando de que nuestra cartera calificada supera el 40% del stock. O sea, cuando uno mira esos niveles de calificación en el mercado, es un nivel muy, muy, muy alto, muy competitivo, y tiene que ver un poco con esto, ¿no? En cómo trabajamos en que el cliente acceda a la mejor herramienta, y eso tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros desde el banco en cómo acompañamos ese momento. Bueno, perfecto. Bueno, la verdad que un placer haber hablado con ustedes, como medio como cierre, que ya estamos sobre la hora. Pienso que vamos a coincidir todos en que el mercado y los bancos apoyaron mucho en esta pandemia, en esta salida de la pandemia a las empresas, las SGRs obviamente también. Todos coincidieron en que aumentaron los volúmenes, aumentaron los avales, aumentaron los préstamos. Creo que es importante para transmitirle a las empresas estar prolijo y estar abierto en todos los mercados para poder aprovechar las oportunidades, porque sin duda fue un golpe muy fuerte y hubo muchas empresas que quedaron en el camino, y quizás las que estaban preparadas para operar en el mercado de capitales y en los bancos fueron las que pudieron acceder a este financiamiento y así poder, bueno, llevar un poquito más leve la crisis grande que nos arrastró. Así que bueno, muchísimas gracias por haber participado, muchísimas gracias a FIWIC y a ayudar a difundir este tipo de mercado de capitales y financiamiento en este país y en esta saliendo de esta pandemia. Así que bueno, fenómeno. Gracias a todos, Fer, Cristian, Augusto. Gracias. Gracias, Matías, gracias a todos por el espacio. Un placer. Y disculpen gracias. por la presencia de la cámara, así que bueno, no nos conocemos la cara, pero ya no nos habrán visto. A muchos los conocemos, ya los conocemos todos. Muchas Abrazo gracias. Un abrazo grande. grande. Un abrazo. Chao. Abrazo. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.